Voy a explicar cómo funciona el script de la animación de rotación y de traslación que subí hace unos días. En la descripción tienen el link para descargarlo, lo importan en el proyecto y luego al objeto que quieren animar se lo asignan, como en este caso acá tengo un cubo y está asignado el script. Luego seleccionando acá el eje de rotación y moviendo los sliders se puede obtener un resultado de animación como el que estamos viendo ahora en pantalla. Acá se puede aumentar la velocidad de rotación, la amplitud del movimiento ascendente y descendente y la frecuencia, que es la cantidad de veces por segundo que se repite ese movimiento. Acá a la derecha estamos viendo el script. Para empezar tenemos definido un enumerador que se llama Rotation Axis, que es lo que define los ejes en los que la pieza puede rotar. Concretamente esta es la definición del enumerador y esta es la instancia particular para este objeto. Fíjense que es un campo privado, pero está serializado. Entonces esto significa que vamos a poder verlo en el inspector. Entonces este campo Rotation Axis es este de acá. Y como ven por la estructura del enum se puede seleccionar entre estos estados que definimos acá. Luego para los tres campos restantes tenemos floats, o sea números reales, que también están declarados como privados, están serializados y además se define un rango, que esto es lo que determina el slider. Acá este rango se puede modificar si lo necesitan, incluso para la rotación puede definirse un rango desde -5 a 5 y de esa forma el objeto puede rotar en una dirección o en la otra dependiendo de cuánto sea este valor. Luego tenemos el valor de amplitud, up-down amplitude, que es desde el punto central de movimiento qué tanto se va a desviar hacia los extremos. Si la amplitud es 0, no va a haber un movimiento hacia arriba o hacia abajo, pero si la amplitud es 1 metro, vamos a tener que la pieza se va a mover entre -1 y 1. Acá lo podemos ver. Si la amplitud es 5, se va a mover entre -5 y 5. Acá si necesitan un rango mayor lo pueden definir también. Por ejemplo 50. Definí un valor de frecuencia porque para resolver el movimiento de traslación ascendente y descendente utilizo la función matemática seno. Y en esta función tenemos definido lo que es la amplitud, tenemos definido la frecuencia angular, tenemos el desfasaje. Entonces, por esa razón incluí este factor de frecuencia. Luego tenemos unas variables internas. Este rad increment es qué tanto va a cambiar el ángulo que se va a calcular en la función seno en cada ejecución de fixed update. Y acá, como vemos, se define como 2 por pi por la frecuencia. Esto también se conoce como frecuencia angular. Matemáticamente se simboliza con la letra omega. Luego tenemos estas variables donde vamos a almacenar la posición inicial x, y z. Lo que no entiendo ahora es por qué no definí directamente un vector de 3 componentes. Pero bueno, acá nos quedamos con la posición inicial del objeto y luego pasamos a lo que es la animación. Acá, como vemos, la animación se realiza en el método fixedUpdate. Si quieren saber por qué es en el método fixedUpdate y no en update, voy a dejar un video acá en la esquina en donde muestro un experimento para comparar las funciones update y fixedUpdate. Entonces, como vemos, acá está bien definido. Este es el movimiento de traslación y este es el de rotación. Entonces, en cada ejecución de fixedUpdate lo que vamos a hacerle a la pieza es moverla y rotarla. Vamos a empezar con la rotación, que es la más simple. Acá hacemos un switch para ver cuál es el eje de rotación que se ha elegido y dependiendo de cuál sea este eje vamos a ejecutar la función rotate de la clase transform, pasándole como parámetro la velocidad de rotación multiplicada por un vector de dirección. En este caso, vector 3.right, acá podemos ver que es el vector 1, 0, 0. O sea, 1 para x, 0 para y, 0 para z. El vector up es 0, 1, 0 y el vector forward es 0, 0, 1. ¿Te prestas un celular? Llévatele. Y viste, te vine a dar un besito y no pedí nada. El celular pediste. Camón. Entonces, dependiendo de cuál sea el eje de rotación elegido en el inspector, se va a efectuar la rotación respecto de alguno de los 3 ejes. Luego, para el movimiento lo que tenemos es, acá esta parte solamente se va a ejecutar cuando estemos editando el proyecto, o sea, cuando se haga una compilación esto va a desaparecer. Esto es más que nada para refrescar el valor rad increment cuando modificamos el parámetro up-down frequency. Esta instrucción de acá es la que se encarga de realizar el movimiento. Como vemos, la posición de este objeto al que está asignado este script va a ser reemplazada por este vector 3. Acá la componente x y la componente z va a permanecer inalterada.
De esta forma estamos diciendo que deje la misma posición X y la misma posición Z que tiene el objeto, y lo que sí modificamos es la componente Y del vector. Acá, como vemos, estamos básicamente aplicando la fórmula matemática del seno. Tenemos el punto central, el valor inicial de Y, y luego le sumamos la componente amplitud por el seno de este ángulo en radianes, que inicialmente va a valer 0. Luego acá lo que hacemos es incrementar este ángulo, y lo incrementamos con el parámetro rad increment, que es el que calculamos utilizando la frecuencia, y se multiplica por el factor de tiempo, time.fixDeltaTime. Esto es básicamente el término omega por t de la expresión de la función seno. Y por último, lo que se hace es comprobar si el valor rad es mayor a 2pi, y si es verdadero se vuelve a 0. Esto lo hacemos porque la función seno es una función periódica. Acá tenemos la gráfica de la función seno. En el eje de las abscisas estamos viendo el ángulo, y en el eje de las ordenadas estamos viendo el seno de este ángulo. Entonces, el seno de 0 vale 0. El seno de pi sobre 2, o sea 90 grados, vale 1. El seno de pi vale 0, el seno de 3 medios pi vale menos 1, y el seno de 2pi vuelve a valer 0. Y a partir de acá la función se vuelve a repetir de manera indefinida hacia más infinito. Esta es la razón por la que cuando se supera el valor de 2pi directamente lo volvemos a 0. Eso sería todo respecto del script de animación de rotación y de traslación. En la descripción lo pueden descargar. Espero que les resulte útil y hasta la próxima.